¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana se conocieron las cifras del censo de población realizado hace unos meses en nuestro país, realizado el año pasado en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, estamos hablando de que somos cerca de 29 millones, más de 29 millones de peruanos y peruanas que habitan en nuestro país. Sin embargo, el mismo INEGI ha señalado que debido a los errores, debido a las fallas que se han producido durante el censo, hay un porcentaje amplio de población que no está identificada en estos resultados. Se habla de que son más de 2 millones de personas aproximadamente las que no están involucradas o incluidas dentro de este censo. Sin embargo, hay quienes consideran que el porcentaje, la cantidad es mucho mayor. Farid Matuk es jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se encuentra con nosotros para conversar precisamente sobre ese tema. Farid, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día. Bien, usted ha señalado que es más de 29 o de 31 millones de habitantes los que existen en el país. ¿Cuáles han sido sus fuentes? ¿Cuál es el total que usted más o menos está manejando? Lo que nosotros tenemos es que al 22 de octubre se obtuvieron 29 millones de nombres y apellidos a través del censo que realizó el INEGI. Al mismo tiempo, al cierre del 30 de septiembre, es decir, 22 días antes, de RENIEC, tenemos 33 millones de nombres y apellidos en RENIEC. Entonces tenemos una brecha de 4 millones. Algo no cuadra. O no cuadra el INEGI o no cuadra RENIEC. Mi impresión como ciudadano es de que RENIEC es por lejos una institución más sólida de lo que es el INEGI hoy. Entonces, pues en el fil de la balanza yo creo que es mucho más realista pensar en la cifra de RENIEC que en la cifra del INEGI como el número total de personas. Además, el otro elemento es que el INEGI contó peruanos y extranjeros en el territorio nacional, mientras que RENIEC solo cuenta peruanos, a lo cual abona una cifra mayor. Esa es, digamos, que la situación, y más allá de cómo se han llegado a las cifras, el problema hacia adelante es qué impacto tiene esto en la gestión pública. Porque si resulta que las cifras son erradas, entonces las decisiones de políticas públicas son erradas porque parten de una base equívoca. Y el presupuesto que se va a tener que aprobar en agosto de este año en el Congreso va a enfrentar un conjunto de decisiones obrando de buena fe por parte de los ministerios de línea, pero que son inciertas. Y eso yo creo que es un perjuicio para todos. Usted señalaba fuera de cámaras que hay un dato, y lo ha posteado también en sus redes sociales, que registra que, por ejemplo, en los 5 distritos más o menos grandes o principales del país, en este censo hay menos población que en el censo del año 2007. En la página web del INEGI hay un documento, que es el que se ha entregado con resultados del censo, el detalle de personas, y lo que tenemos allí es que sacan los 30 distritos más grandes del Perú, y entre los 30 más grandes hay 5 que tienen menos población. El Cercado de Lima, es difícil pensarlo, porque en toda esta parte del cercado por Cepita hay unos edificios enormes nuevos. El RIMAC, que es lo mismo, ahí se ha construido. El distrito de La Victoria, en toda la zona de Santa Catalina hay nuevas construcciones. Está San Juan de Miraflores, donde hay tráfico de terrenos, porque la gente se está mudando allí. Y fuera de Lima está el distrito de Chimbote, en donde resulta difícil imaginar algo que explique que el número absoluto de personas se ha reducido. No estamos hablando de que la gente se mudó. Una gente se muda y otra se muda hacia adentro. Entonces aquí, digamos, esto muestra de que hay otro elemento sustantivo de error a nivel ya de unidades específicas. La consecuencia va a ser, por ejemplo, si la Victoria tiene menos personas, entonces no necesita más profesores en los colegios, no necesita más personas en las postas, no se necesitan más policías en las comisarías. Ahora, ¿de dónde parte el error que genera toda esta situación? Porque el año pasado, cuando conversábamos durante el censo, hablábamos sobre las quejas, las denuncias que se habían presentado
de que en los lugares donde existen edificios, por ejemplo, la gente del INEI no llegó porque en el catastro que ellos tenían estaban identificadas casas. O sea, no habían los edificios, sino que habían unas casas de 1 o 2 pisos y que no se llegó a censar a toda esa gente. ¿De dónde nace el error? ¿Del INEI? ¿Del catastro municipal? ¿De dónde es que surge la fuente de esta situación en la cual estamos ahora? Cuando se hace un censo, el año anterior se hace un catastro propio. O sea, el INEI hace un catastro. Okay. Recibió dinero del Ministerio de Economía y Finanzas el 2016 para hacer el catastro. Todos creíamos, nadie lo advirtió, que el 22 de octubre se iba a tener un catastro actualizado. Resulta que no existió tal catastro actualizado. Entonces, al no haber el catastro actualizado, ocurrió lo que todos vimos, que habían cuadras en las que el empadronador llegaba y no le alcanzaba el número de cuestionarios. A partir del lunes 23 se empezó la improvisación. Se inició una fase de recuperación de viviendas que no estaba en el plan directriz. Nadie sabe cuándo ha sido el último día que se ha recuperado viviendas. Nadie sabe qué porcentaje de viviendas se visitaron el mismo 22 y qué porcentaje se recuperaron en los días subsiguientes. Esa información está oculta. Después, en el plan directriz, como en todos los censos, se hace un post-censo para identificar la omisión censal. Resulta que en este caso particular, la entonces Premier Arauz dijo que se iba a ampliar la cobertura de la encuesta postcensal. Se iba a triplicar, si la memoria no me falla. No sabemos al final de qué tamaño fue la encuesta postcensal, cuál es la calidad que se ha concluido. Nos entregan un nuevo número traído de la nada. Entonces, ese es el problema que tenemos. Hay una conducta sistemática por parte del INEI de ocultar piezas fundamentales para tener una clara comprensión de qué es lo que ocurrió en la ejecución del censo. Y no se puede apelar al argumento que ha utilizado el INEI, que de alguna manera respaldan también otros analistas, sobre el tema de la tasa de omisión censal, que se habla de un 6% de gente que finalmente no es tomada en cuenta o no participa de este censo por diversas razones. Siempre hay omisión censal en todo censo. No existe ningún censo del planeta que no haya omisión censal. La omisión censal puede ser más grande, puede ser más pequeña, pero el tema central no es el monto absoluto, sino explicar cuál es el origen de la omisión censal. Por ejemplo, hay una brecha de 4 millones entre INEI y RENIEC. Esa brecha está concentrada en Lima, está desperdigada a lo largo de los Andes, está en 2 lugares únicamente de la selva. ¿En dónde está eso? O sea, esa es la información que importa, porque eso significa que a la hora de la omisión censal, en los lugares en donde haya mayor concentración de omisión, porque tenemos, el INEI dice, es un total de tanto, pero el total es exactamente igual en cada una de las manzanas del Perú. O sea, el INEI argumenta que la omisión es 6%, es decir, en cada cuadra nos olvidamos 6 viviendas de 100, o resulta que en una determinada área nos olvidamos las 100 viviendas completas. O sea, ese es el tema. O sea, no se conoce esto. Entonces, lo que yo encuentro es que hay una conducta sistemática en contra de diseminar información de calidad que revele si los resultados pueden ser válidos a futuro o no. O sea, no hay la información. Bueno, hay quienes son optimistas y quieren creer que crean, pero yo creo que la experiencia mostrada y la conducta que hubo el día de antes de ayer es una conducta que a mí me llama suspicacia, porque presentaron los resultados como si nada hubiera pasado. O sea, no hubo los problemas del 22 de octubre, se demoraron 5 meses, eso nunca ocurrió. O sea, no hay una explicación de por qué la demora de la entrega de estos resultados. Sabemos que la demora es producto del caos del 22 de octubre, pero en los textos entregados no hay ninguna explicación. Sabemos que hubieron formularios fotocopiados, porque originalmente se iba a hacer todo por escáner. ¿Cuántos formularios se fotocopiaron? No lo sabemos. O sea, hay una conducta sistemática de ocultamiento.
Aníbal Sánchez, que fue jefe del INEI durante ese censo, es ahora subjefe de la entidad. Se supo en ese momento que estaba de manera interina como jefe del INEI y también se produjo todo un escándalo mediático respecto a ese tema. ¿Solamente es él? ¿Hay más personas que deberían rendir cuentas, que deberían dar explicaciones? ¿El Congreso cómo debería actuar? El problema que tenemos es que desde la gestión de Ollantumala no hay un titular del INEI. Ha pasado Humala, ha pasado PPK, estamos en Vizcarra y no hay titular del INEI. O sea, lo que hay también por parte del Ejecutivo es una conducta de que no nos interesa que haya un titular. Pues titular es muy fácil. O sea, titular hasta el año 2006 se publicaba un decreto supremo, era como ministro. Busca una persona, la nombra y pasa a la escena pública y ya en la escena pública se verá si la persona es adecuada o no. Lo que hay es encargaturas nada más. ¿Por qué? Porque en el 2006 el premier del Castillo creó el concurso público y lo creó tan mal diseñado que los únicos 2 concursos que tuvieron éxito son los que hubieron en el gobierno del APRA. Después, el concurso público con Humala no tuvo éxito, el concurso público con Kuczynski no tuvo éxito, y no sabemos si el gobierno de Vizcarra hará otro concurso público o derogará, que es lo que considero yo lo más práctico, derogar el decreto supremo emitido por Del Castillo en 2006 y lo nombra como ministro. Para ministro no hay concurso público. Para jefe del Senami no hay concurso público. Para jefe del Instituto Geográfico no hay concurso público. Para jefe de Concitec no hay concurso público. No, pues son cargos de confianza. Son cargos, además son cargos técnicos. Entonces lo que usted espera en estos cargos técnicos es en el Senami no hay concurso público. Lo que se espera es que el ministerio donde está adscrita esta institución identifica una persona, la nombra, sale su nombre en el peruano y se acabó. ¿Hay manera, finalmente, señor Matuk, de resolver este entuerto que finalmente va a incidir en la mala aplicación de políticas públicas? Bueno, lo que yo creo que el camino más práctico ahora es empezar a usar RENIEC y compatibilizar la información que tenemos en RENIEC con la información que hay en el INEI. Es como que usted tenga un mazo de cartas que es el del INEI, un mazo de cartas que es el de RENIEC y ve compatibilizarlo. O sea, la información en el caso del INEI es inexacta, pero hay mapas de calles. En el caso del INEI, en el caso de RENIEC, yo creo que la información es más exacta, pero no está georreferenciada. Y de aquí hacia adelante, el INEI lo que debiera usar como catastro es empezar con el registro que hay en RENIEC. RENIEC todos los años acopia un sexto de la población porque el DNI se vence. En los lugares más remotos del país, como el CENEPA, por ejemplo, donde ocurrió el conflicto con Ecuador, RENIEC va por lo menos una vez al año para identificar a las personas. INEI no va nunca. En la cuenca del Putumayo va con los programas de la Marina de Guerra, visita unas 2 o 3 veces al año, va recorriendo. El INEI va una vez cada 10 años. Entonces, partamos por lo que ya hay en el gobierno, que es RENIEC, y sobre esa base se hacen los cuestionarios censales y todo lo demás. Muy bien, señor Matuk, le agradecemos por haber estado con nosotros y por haber conversado sobre este tema. Habrá oportunidad seguramente de seguir analizando estos datos y veamos cómo se resuelve un poco esta situación que se plantea en materia de políticas públicas. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran también en Twitter y Facebook como Otra Mirada. Nos encontramos en una próxima edición.